con respecto al dato de la inflación, pero más allá de qué opinan, es cómo sienten que efectivamente eso impacta o no en su bolsillo. ¿Notan una reducción? ¿Notan que hay una mejora o no en el poder adquisitivo? Efectivamente es algo de lo que se viene hablando mucho, más allá de los datos que se han publicado de manera oficial, tanto por el INDEC o por la Dirección de Estadísticas de nuestra provincia, sino porque es el sentir en general, ¿no?, de los tucumanos, de los argentinos, qué está pasando con el poder adquisitivo, qué está pasando con los salarios y con los niveles de consumo que van en caída dependiendo del rubro. Vamos a hablar de esto y de cómo se trabaja en la medición justamente de estos datos con Pedro Royán, que es director de estadísticas de la provincia y está en línea. Le agradecemos mucho este contacto. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Carolina. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, tratando de entender y de interpretar el dato de inflación para nuestra provincia, en principio me gustaría arrancar por ahí porque 0,8% es la mitad de lo que ha medido el INDEC y nos gustaría arrancar con la pregunta de, bueno, ¿a qué se debe esta baja? Bueno, nosotros ¿O este estamos dato? sorprendidos. Sí, Hemos estado sorprendidos por el 08. Acá a la par mía lo tengo al coordinador de cálculo del IPC. sí, Él es el licenciado en Economía, sí. Santiago Costa, que es coordinador de la parte económica de acá de la Dirección de Estadística. Él es el padre del 0,8%. Sí, Voy a tratar de explicar un poco. a ver, Los dos quedamos sorprendidos con el 0,8, con lo cual lo que hicimos es volver a hacer la sí. experiencia de ir corrigiendo, pasar los números, pasar los precios, y varias veces hicimos eso, nos volvió a dar 0,8%. O sea, Lo cual quiere le decir, sorprendió, perdón, recapitulando, nos está costando escucharlo bien, porque por ahí se pierde un poco la señal, pero ¿los sorprendió a ustedes mismos en la Dirección de Estadística así es, y repitieron sí, la varias veces el ecuación varias veces, dice experimento, usted? ¿A dónde estaba eso que sí. le llamaba la atención? No, nos llama la atención el alimento y bebida. Alimento y bebida tiene una ponderación bastante alta Sí, dentro del. Y lo que es ese capítulo solamente aumentó un 0,6%. O sea, por debajo del 0,8%. sí, Bueno, ayudado por otros artículos de otros capítulos que pueden haber bajado de precio, como el caso de celulares, de comunicación, mejor dicho, y dentro de comunicación la parte de celulares, sí, y por otros capítulos que tuvieron un incremento por debajo del 0,8, bueno, nos dio en definitivo 0,8. Le voy exacto. diciendo más o menos, le voy diciendo más o menos, por eso, una de las cosas que decimos, lo que nos da el 0,8 es una variación promedio de ¿Eso qué precios. significa? Una variación promedio de precios significa que tenemos dos componentes en la fórmula de cálculo. Un componente que se llama relativo de precio, que Sí, nos da la relación de precio entre un periodo y el periodo base, y un ponderador, que como la misma palabra, la palabra ponderador significa importancia, claro, que es lo que nos da la importancia que tiene ese incremento de precio dentro de todos los bienes y servicios que una familia tipo consume. claro. Entonces, aquellos bienes que tienen una importancia gravitante tuvieron una, un aumento de precios por debajo del 0,8, mientras aquellos que no tienen tanta gravitancia en cuanto a la ponderación estuvieron por encima del 0,8. Caso, restaurante y hoteles, que tuvo un 3,6 de incremento, la parte de lo que le sigue, de acuerdo a lo que tengo acá, Sí, bebida alcohólica y tabaco, fíjense, bebida alcohólica y tabaco, claro que no tienen mucha gravitancia. claro. Hay otra parte de la infografía que donde se pone en un diagrama de barras cuánto fue para cada uno. Creo que está abajo de eso. Si ustedes le elevan un poquito Claro, ahí a la, estamos viendo, porque dice restaurantes, hay que subir un poco la gráfica de bar, no, la otra, que se vea eso, la ahí, siguiente, esa, esa gráfica dice las los distintos capítulos en que se distribuye el índice de precio,
fueron los incrementos de cada uno de esos capítulos. Claro, y ahí figura, Pedro, dice, restaurantes y hoteles 3,6, bebidas alcohólicas y tabaco 3 puntos, exactamente, sí. Y educación 2,2. Alimentos, 2,2. Bebidas está con el 0,6%, que es lo que usted mencionaba recién. Y lo que está exactamente al mismo nivel que el nivel general, un 0,8% de incremento, la parte de vestimenta. La parte de ropa, la venta de vestimenta, el outfit, como decimos ahora, sí. Es lo que justo está en el 0,8%. Y si usted ve, el que está en el último, en la última barra, tenemos un valor negativo de 0,3, dice comunicación. Sí. Eso es principalmente dentro de la parte de celulares, de equipos. Lo que principalmente bajó de precio son los equipos de celulares. Claro. Que nosotros todos estamos haciendo testigo de eso en este momento, que hay muchas promociones de las distintas empresas que dan este servicio, sí. Que están dando una baja de precio en el equipo, evidentemente porque la política de ellos no es tanto ganar con el equipo, sino, mejor dicho, con lo variable, el gasto que uno tiene en eso, que es con el uso de ese equipo. Le quiero consultar, sí. A cualquiera de los dos en realidad, ¿por qué la diferencia, para volver un poquito a la base y al arranque de la charla, la diferencia con la medición general de la región NOA, que es 1,2 de índice, ¿no?, de precios, y a nivel nacional 1,6? Le doy más todavía y le doy por provincia. Para Mendoza hay provincias que calcularon y que ya publicaron el índice de precio. Sí. Mendoza está con 1,1%. Córdoba está al mismo nivel de Gran Buenos Aires, más o menos un 2,2%. Neuquén también, como Cava, 2,1%. Sí. Cava, 2,1%. Y después empezamos Río Negro, 0,8%. San Luis, un 1,5%. Y Tucumán, un 0,8%. Hay una cantidad de provincias que están teniendo un índice alrededor del 1%, a excepción de Córdoba, Neuquén y Cava. Pero las demás tienen alrededor del 1%. Y si vamos por región, dice, Nación nos dio el 1,6%, sí. Que es el mismo valor que nos dio a nosotros en el mes de pasada, el mes de mayo. El mes de mayo dio un incremento del 1,6% a nosotros, y a ellos les dio un 1,8%. Sí. Y ahora, en este mes, a nosotros nos dan 0,8 y a ellos un 1,6. O sea que en general la tendencia de los dos es a bajar. Gran Buenos Aires da un 2%, pero después tenemos la región pampeana un 1,3%, noreste 1,1%, sí. Noroeste 1,2%, Cuyo 1% y Patagonia un 1,8%. Es decir, que hay una gran parte de la región de Argentina en donde las variaciones de precios están alrededor del 1%. Bien. Lo cual nos está diciendo, nos está dando, o demostrando en cierta manera, que la tendencia de la variación de precios ha bajado. Claro. Estamos bajando. Claro. En todos los aspectos. Claro, el problema es que se muestran datos de una baja, de una disminución, ¿no?, en el dato de la inflación. Seguimos, por supuesto, teniendo inflación, pero el poder adquisitivo sigue la gente percibiendo que falta sueldo, ¿no?, que no alcanza la plata, que no se llega a fin de mes. Exactamente. ¿A qué se debe eso? Ahí está dando dos conceptos diferentes. Por un lado, el incremento de precio y por otro lado, la variación real de los salarios. Tenemos una variación real de los salarios en disminución. ¿Por qué? Porque perdón, ¿me repite, Pedro, una valoración real de lo...? Variación de salarios que no está conformada todavía, sí, al aumento de precios que hubo, que está haciéndose ahora y en los periodos anteriores. Ya venimos con sueldos retrasados. O sea, que lo que estaría faltando acá sería que los salarios tengan un incremento para que se equilibre la ecuación entre inflación y salario, un incremento nominal, por supuesto, a fin de que nuestro salario real se empiece a recomponer. Claro, lo bueno de este índice bajo es que
al estar bajo, nuestro salario no está perdiendo tanto como estaría perdiendo en los periodos anteriores. Pero estamos a la idea de que los salarios están perdiendo, las paritarias no fueron lo suficiente en algunos sectores, no fue lo suficientemente buena como para ir por encima de esa inflación y crear que nuestro poder adquisitivo haya crecido. O sea, está faltando todavía un aumento salarial que equilibre para que esa inflación que ya consumió nuestros salarios no nos siga consumiendo más. Última pregunta. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre, indigente primero? 506.000 pesos según la medición de INDEC, la canasta básica alimentaria, ¿no? Sí, la nuestra, la medición sale hoy a la tarde, ya damos la nuestra, por la cuestión de diferencias de horario entre el periodo de trabajo que tiene Buenos Aires con el nuestro, el INDEC con el nuestro. Esta tarde le damos nosotros el informe de prensa, que lo van a tener ustedes, yo se lo voy a mandar a sus celulares. ¿Podría ir el número es cercano, que nos puede anticipar? No, todavía no, porque están faltando los cálculos. Bien. Pero están terminando de calcular. Pero bien estén los cálculos, no voy a tener ningún problema en dar. Yo creo que no va a ser muy diferente. La variación de precio va a estar alta, porque lo que compone fundamentalmente la canasta básica alimentaria es la parte de alimentos y bebidas. No va a estar baja, porque el alimento y bebida tuvo un 0,6. Claro. O sea que también yo le trataría de decir, o sea, opinión mía, ya veremos cómo se dan los cálculos, que también va a dar una variación baja a la canasta básica alimentaria. Bien, y para la canasta básica total medida por INDEC, 1.128.000 pesos para no ser considerada pobre una familia hoy en Argentina. 1.128.000 pesos para no ser considerado pobre. El problema de eso es que es alto, es un valor alto, y lo que está queriendo decir en términos económicos, que estamos teniendo una baja de precios, o sea, una merma en la inflación, pero a un costo social un poco alto. Sí, absolutamente. Entonces, tenemos que tratar de que esa línea de pobreza baje un poco más aumentando los sueldos. Es la única manera, no hay otra. O sea, tenemos que hacer que las personas, los ciudadanos, tengan más poder de consumo, incluso ese poder de consumo, ese consumo que usted misma dijo está restringido en la actualidad, se tenga que recomponer. Claro. Porque eso, si el consumo no se recompone tampoco las recaudaciones provinciales, nacionales, que esa recaudación. Claro, pero para subir los sueldos tiene. Pero para subir los sueldos tiene que crecer la economía, tiene que haber un clima propicio, digo, para que las industrias, las empresas puedan producir mejor y puedan tener una rentabilidad que le permita subir el sueldo, porque si no... Si no, no podemos. Bueno. Ahora mismo está habiendo una política de ese tipo, porque yo no veo las últimas declaraciones del presidente. Sí. Quiere que se active la economía, ellos dicen que se viene activando, no habría que ver con números. Claro. Activación, y si esa activación se da por el momento, los cambios de tendencia no son tan rápidos. Tenemos que tener buenos tiempos de actividad económica para que se pueda empezar a leer un crecimiento económico a nivel nacional y a nivel de las familias también. Esos son años, ¿no? Usted cuando dice buen tiempo, son años. Buen tiempo, exactamente. Claro. Acá lamentablemente para las cosas buenas tenemos un horizonte temporal bastante alto, pero para las cosas malas, o sea, los cambios rápidos se dan en un horizonte temporal bastante corto. Por eso hay que planificar a largo plazo. Exactamente. Bueno, y a veces no puedo planificar tan a largo plazo por ese movimiento tan ondulante que tenemos en nuestra economía. Le agradecemos mucho, Pedro. Gracias. No, le agradezco a ustedes y cuando ustedes lo deseen,
No estoy a su disposición. Bueno, vamos a estar esperando el dato entonces de la canasta básica total y la canasta alimentaria para Tucumán, que no va a diferir mucho, decía, de lo que se ha presentado a nivel nacional por parte del INDEC. Y nosotros vamos a seguir con algunos títulos, noticias económicas, que están en relación justamente con esto que veníamos hablando con Pedro Rollán y su equipo técnico. A ver, mirá. Datos de la economía, lo que ha dejado el INDEC en este caso. ¿Cuáles fueron los productos básicos que más subieron en junio? Recién algo mirábamos en la proyección local. La inflación de junio a nivel nacional fue 1,6%, apenas por encima del 1,5% de mayo y por debajo de las expectativas del mercado. En lo que va del año, el índice de precios a consumidor acumula un aumento del 15,1% y del 39,4% en los últimos 12 meses. Dentro del informe se destaca en este caso la caída de los precios estacionales por la baja en frutas, mientras que los precios regulados subieron un 2,2% y el IPC núcleo avanzó un 1,7%. Las divisiones que más aumentaron fueron educación 3,7%, vivienda, agua y electricidad 3,4%, impulsados en este caso por la suba en las cuotas de los colegios, suba en los alquileres y en las expensas. Después, entre lo que más bajó está el tomate, el limón, la naranja. Mayores aumentos se dieron en, por ejemplo, lechuga, harina común y pan de mesa, entre algunos productos, de acuerdo al relevamiento, reiteramos, que se hizo desde INDEC a nivel nacional y con el cual hay algunas coincidencias con lo que ha pasado en nuestra provincia. Destacar esto que decía recién Pedro Rollán, se sorprendieron incluso en la Dirección de Estadística con los datos, ¿no?, del número de inflación, 50% por abajo de la medición de INDEC. Una familia de 4 integrantes necesitó más de 1 millón de pesos en junio para no ser pobres. Concretamente, 1.128.000 pesos necesitó una familia. Esto es lo que mide la canasta básica total. Y con este aumento del 1,6% en la inflación, ese es el dato para superar el umbral de pobreza de junio. Se trata del mayor incremento en 3 meses, pese a la variación del dato de inflación, que no fue tan grande. La comparación interanual es de un 29%. La canasta básica alimentaria, o sea, solo alimentos y bebidas, se encareció un 1,1% y de esta manera una familia necesitó, como contábamos recién, 506.000 pesos aproximadamente para no ser indigentes. Por otro lado, el gobierno sube precios en los biocombustibles, lo anunció el gobierno nacional. Se decidió incrementar el valor en los biocombustibles a partir del 14 de julio, o sea, está rigiendo. Esto incrementa la presión sobre valores de los combustibles en surtidores.